Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a darle gracias a Dios, pero vamos a hacer la oración milagrosista. Vamos a pedirle el favor a Elizabeth que nos colabore con la oración milagrosista en el día de hoy. Adelante, Elizabeth. Milagroso colegio mío, te quiero con todo mi amor de mi corazón. Tú eres mi segundo hogar, hogar donde aprendo y me esfuerzo para mi formación integral. De las manos de mis maestros aprendí mis primeras letras, siendo la base fundamental de mi desarrollo y talento humano. Ser alumno tuyo es la mayor de mis glorias. Mi orgullo es la de llevar con honor el título de milagrosista, el cual representaré con dignidad y honor. Oh, sueño de infancia convertido en realidad. Ok, Elizabeth, muchísimas gracias por hacernos. Bueno, estábamos hablando acerca de lo que es mezcla. ¿Qué son las mezclas? Para Roy, ¿qué será eso de las mezclas, Roy? ¿Qué nos puedes decir de mezcla? ¿Cuántas clases de mezcla hemos conocido? Señor, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Ah, pero ¿qué será eso de mezcla? ¿Qué dice Carla? Señor, mezclas se pueden clasificar en dos, homogénea y heterogénea. Y la mezcla son ingredientes que se mezclan para formar una nueva receta. ¿Qué nos dice? Ok, ¿qué nos dice acá Nicole? Nicole. Señor, que hay dos tipos de mezcla, homogénea y heterogénea, que la heterogénea es la que se puede ver y la homogénea no se puede ver. Y la homogénea es la que tú dices que no se puede ver y la heterogénea es la que sí se puede ver. Es así. Sí, señor. Ok, ¿qué dice acá Roy que tiene la manito levantada? Señor, son materiales que contienen dos o más sustancias simples, que pueden ser separadas tomando como base las propiedades características de cada una de ellas. Ok, entonces sabemos que la mezcla es un material formado siempre por dos o más componentes unidos. Una mezcla no ocurre en una reacción química, sino que cada uno de sus componentes mantiene su identidad y sus propiedades químicas. Hablábamos acerca también de lo que eran las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Acá nos decía la compañera que una mezcla homogénea es donde no se puede evidenciar los componentes o las sustancias que conforman a esa mezcla, mientras que en la heterogénea sí se puede apreciar. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las sustancias y ya tocamos las mezclas. ¿Qué será eso de sustancia para ustedes? Sustancia. ¿Qué será una sustancia? ¿Será que la sustancia está constituida en lo que es materia? En lo que es materia, en lo que es mezcla, lo que es sustancia. Claro, cuando nosotros vamos a mezclar, estamos mezclando sustancias. Al momento de hacer una mezcla, utilizamos sustancia, que son componentes principal de los cuerpos. Una sustancia química es una clase particular de una materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Por eso, al momento de que que tiene agua, tiene sal, ahí hay una sustancia. Y que esas sustancias pueden ser sustancias puras, sustancias compuestas. ¿De acuerdo? Hay sustancias puras y sustancias compuestas. También se conoce como nombre de sustancia toda aquella materia cuyas propiedades y características son estables y homogéneas.
Por ejemplo, el agua es una sustancia líquida. También se llama sustancia a la esencia o la parte más importante de algo. Por ejemplo, la sustancia del discurso estuvo en el final. Entonces, el agua es una sustancia. ¿A qué llamamos nosotros sustancias puras? Pues lo que es el hidrógeno, el oxígeno, el agua, el alcohol, el nitrógeno, la sal, el azúcar, el oro, la plata, el mercurio, el cobre. Los elementos son sustancias formadas por átomos iguales. Todos esos átomos que conforman a todas esas sustancias que se mencionaron y otras más son iguales. Y debido a ello, un elemento no se puede descomponer en otra sustancia. Por eso se dice que son unas sustancias puras. Ya. A eso es que se llama sustancias puras. Vamos a compartirles un material para hablar un poquito y vean pues cómo se establecen las sustancias puras. De las sustancias puras, que son materiales homogéneos de composición química constante, las cuales se pueden clasificar en elementos y en compuestos. Aquí vemos estas sustancias puras, vemos al chico que está mezclando una sustancia. Pero ¿cómo están esas formadas? Están formadas por un solo elemento. Formadas, hay otras, estas son las que se conocen como formadas por un solo átomo. Un solo átomo, las sustancias puras. Lo podemos apreciar ahí en la imagen. Él está ahí mezclando varias. Acá ya vemos que hay una mezcla de esos elementos. Todo eso son partículas, son moléculas que se mezclan. Las sustancias puras o sustancia, acá vamos a hablar ahora de las sustancias simples. Las sustancias simples formadas por una sola clase de átomos, que son las mismas sustancias puras, formadas por un solo átomo o una sola clase de átomos. El elemento químico o sustancia elemental, sustancia formada por tipo de átomo que no se puede descomponer en otra sustancia. O sea, el agua usted no la puede descomponer. Usted va a decir, no, que la voy a descomponer en otra sustancia diferente. No, no se puede descomponer porque ya está formada por una sola clase de átomos. Acá hablamos de lo que son las sustancias puras compuestas. Vamos a ver aquí, están formadas por dos o más clases de átomos. Las simples o puras tienen una sola clase de átomos. Las compuestas ya tienen dos o más clases de átomos. Por eso se dice que son compuestas. Seguimos hablando acerca de lo que eran las mezclas para recordar un poco. Sabemos que las mezclas son aquellos materiales formados por dos o más sustancias diferentes y que puede variar su composición química. Se clasifican, como ustedes decían, en homogéneas y heterogéneas. Aquí vemos la leche de magnesia, vemos agua de tamarindo y vemos vinagre. Son sustancias totalmente diferentes. Pero si nosotros comenzamos a mezclar, ahí estamos haciendo una combinación al mismo tiempo de esas sustancias. Pero de esas combinaciones hablaríamos después. Ejemplo de mezcla, aleaciones como latón, bronce, sopa de pollo, tinta china. Sistemas de los materiales. Ya sabemos que son las sustancias homogéneas y heterogéneas. Aquí nos presentan que tienen las homogéneas, tienen la misma composición y propiedades en cualquier porción de las mismas. O sea, si hay una porción de agua que tenemos en 1 litro y hay otra que está en el vaso,
tiene la misma propiedad, la misma propiedad. Ahí lo vemos en el ejemplo que nos dicen claramente que el agua tiene átomo de nitrógeno, vemos ahí nitrógeno, un átomo de nitrógeno y vemos átomos de oxígeno. Están mezclados, pero conserva el agua sus propiedades. En las heterogéneas presentan distintas composiciones y propiedades en diferentes partes del mismo. Ahí vemos los sólidos en suspensión. El sólido en suspensión en el seno de un gas. Miren el ejemplo. El fuego comienza, el sólido en la suspensión en ese seno de ese gas. Esto lo habíamos hablado ya de los tipos de mezclas, solamente para recordarles un poco de lo que estábamos hablando en la clase anterior, acerca de las mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Ahora les vamos a hablar un poco acerca de lo que son la separación de las mezclas, porque en la actividad van a realizar eso, una pregunta que tiene que ver con la separación. ¿Cómo separamos nosotros o qué métodos son los adecuados para separar las mezclas? Si tengo un sólido y quiero separarlo de un líquido, existe un método apropiado. Entonces, vamos a pedirle el favor aquí a Roy que realice la lectura de lo que está en pantalla. Roy, adelante. Método de separación de mezclas. En una mezcla, cada uno de los componentes que la forman mantienen sus propiedades. Cuando queremos separar esos componentes, podemos utilizar alguna propiedad que sea diferente para cada uno de ellos. Algunos métodos son. Ok, algunos métodos son, entonces cuando queremos hacer esa separación debemos buscar qué método es el adecuado para separar. Escuchamos a Nicole con la lectura, adelante. Para separar de una mezcla una sustancia que tiene la propiedad de ser atraída por un imán, ejemplo, hierro y sal. Entonces hay un método que dice imantación, que es para separar una mezcla o una sustancia que tiene la propiedad de ser atraída ¿por quién? Por un imán. Ustedes saben que a veces colocamos el imán y cuando ha llovido, por lo general queda algo como si fuera de hierro en la arena. Ese imán va trayendo cada una de esas moléculas, esas partículas, la va trayendo con la fuerza que tiene. Un ejemplo que también nos dan es el hierro y la sal. ¿Cómo es atraído? ¿Cómo se atrae? Aquí vemos en este ejemplo que la fuerza que realiza el imán, pues hay esa separación. El hierro y la sal, ¿será que ahí hay dos sólidos o hay un sólido y un líquido? Señor, hay dos sólidos. Hay dos sólidos. Dos sólidos. Ok. Tanto el imán como tanto el hierro como la sal son sólidos. Elizabeth con la lectura, adelante. Ya llevamos el primer método, este es el segundo método. Filtración. Para separar un sólido mezclado con un líquido en el cual no es soluble, el filtro permite el paso del líquido y retiene las partículas sólidas, ejemplo, arena y agua. Entonces, ahí que se puede dar cuenta que tenemos hay materia, ahí vemos dos estados de la materia. ¿Cuáles serían esos dos estados que se están proyectando ahí? Líquido y sólido. Muy bien. El agua es líquido y la arena es sólido. Muy bien, ahí vemos esos dos estados de la materia que está ahí funcionando.
la arena y el agua. Entonces, cuando queremos separar un sólido de un líquido, debemos utilizar el método de filtración. Sigue con la lectura Juan Colón. Adelante, Juan Colón. Para separar líquidos de diferente densidad que no son solubles entre sí, el embudo de decantación regular de separación, ejemplo, aceite y agua. Decantación. Ese es el método que nos sirve para separar dos líquidos, porque estamos observando el aceite es un líquido, el agua también es un líquido, y nos dice que decantación es el que nos sirve gracias a ese embudo que él tiene, pues ahí nos permite regular la separación. Continúa con la lectura María Fernanda. Ok, señor, dice, es evaporación. ¿Cómo? Vuelve a repetir. Evaporación. Ahora sí. Evaporación. Para separar una sustancia que está mezclada con un líquido que se evapora, ejemplo, sal y agua. La evaporación, ese método, es el que nos permite separar esas sustancias que están mezcladas con un líquido que se está evaporando o está en evaporación, como es el caso de la sal y el agua. Que vemos que gracias al calor es que comienza a haber esa evaporación de esa sustancia. Seguimos acá, María Alejandra, con la lectura. Adelante. Bueno, destilación. Para separar dos o más líquidos solubles, sí, con un aparato de destilación, hervimos la mezcla y condensamos los vapores que se producen los distintos componentes. Se prepara según sus temperaturas de ebullición. Ejemplo, agua destilada. Vemos que la destilación es ese paso de esa separación de dos o más líquidos solubles entre sí. Solubles entre sí, que mezcla y condensamos los vapores que se producen, que los distintos componentes se separan según su temperatura, dependiendo de la temperatura de ebullición. Miren que acá otra vez está el calor, está funcionando en esta parte. Entonces, a la temperatura que cualquiera de los dos esté presentando mayor temperatura, ahí se va a hacer la separación de ese líquido, como es en el caso del agua destilada. ¿Qué nos decía Joner? ¿Nos iba a decir algo? Bueno, entonces ahora nos vamos a realizar la actividad del libro. Joner nos iba a decir algo, adelante. Bueno, primero voy a combinar el agua con el aceite. El agua está en estado líquido, al igual que el aceite. Entonces, voy a echar el aceite para ver qué pasa. Bueno, señor, aquí como usted puede ver, el aceite no se combina con el agua. El aceite queda por encima del agua sin que se combinen ni se mezclen. Ok, no se mezcla, muy bien. Bueno, ahora vamos a combinar el agua con sal. Un momento, por favor. Vamos a combinar el agua con la sal. Vamos a coger. Vamos a coger una cucharada de sal y vamos a echarla
en el agua. Y ahora la revolvemos. Esto se convierte en una mezcla homogénea, ya que no se observan los ingredientes que están ya, sino que simplemente se observa la mezcla. ¿Y qué pasó con el color del agua? ¿Quedó Se cambió. igual? No, señor, se cambió, ya que como le echamos la sal, el agua se convirtió, se puso más blanca y después se puso blanca. Pero la sal no se observa, ya que se revolvió con el agua, se incorporó con el agua. Ok, listo. Bueno, señor, y ahora vamos con el agua con gas. Vamos a abrirlo. Vamos a echarlo aquí. Y ahora vamos a echarle el puñado de arroz. Bueno, señor, aquí, y como se puede observar, el agua con gas empezó a botar muchas burbujas al momento que yo eché el arroz. Y empezó a hacer un sonido burbujeante. Entonces, pero esto sigue siendo una mezcla heterogénea, ya que aquí se puede observar el arroz. Ok, muy bien. El estado del agua con gas es líquido y el estado del arroz es estado sólido. No ocurrió nada con el arroz, ya que pues no se incorporó con el agua con gas. Y por último voy a mezclar el caldo de frijoles con el agua para ver qué sucede. Un momento, por favor, señor. Bueno, vamos a ver qué sucede. Voy a coger una cucharadita y lo voy a echar al agua. Y otra cucharadita. Vamos a mezclar. Bueno, señor, el agua se puso marrón cuando yo eché el caldo de frijoles. Pero si siguió, esto es una mezcla heterogénea, ya que se pueden observar los frijoles y el agua por separado, no se incorporaron, pero sí cambió el color. El estado del agua es líquido y el estado de los frijoles es sólido. Y ya por último, con el agua de limón, voy a reunirlo con los frijoles crudos para ver qué pasa. Y sigue siendo una mezcla heterogénea, ya que se pueden observar los frijoles y el agua de limón por separado. No se incorporaron el uno con el otro. Ok, muy bien. Bueno, señor, este ha sido nuestro experimento. Bien, muy bien. Señora, podemos. Y como vemos, el aceite queda arriba. Esta es una mezcla heterogénea porque se puede ver que aquí está el aceite y aquí está el agua. Ahora vamos a hacer el del agua con la sal. Cogemos una cucharada, se la echamos, la revolvemos. Esta es una mezcla homogénea, no se puede ver sus ingredientes. Y el agua cambia. Era transparente y ahora se volvió blanca. Bien. Muy bien, Carla. Bueno, señor. Señor, cuando yo pongo maíz en un vaso de agua, cuando yo pongo maíz en un vaso de agua, no se disuelve. O sea,
Sí, no se disuelve, pero se ve a simple vista. Pero cuando yo pongo sal en un vaso de agua y los revuelvo, se disuelve, pero no se ve a simple vista. Tienes dos mezclas ahí, dos tipos de mezcla. ¿Cuál es la homogénea y cuál es la heterogénea? La homogénea es esta y la heterogénea es esta. Ok. Señor, porque esta no se disuelve, esta sí. Aquí en la heterogénea, pues se puede ver, ¿verdad? Los componentes o las sustancias que encontramos, que es la del maíz y el agua, en ese caso, mientras que acá la sal, como fue disuelta, no se ve a simple vista. Muy bien, Brenda. Maíz. Y miren cómo se puede visualizar el maíz.